sigo aquí. ¿Qué es lo que en verdad nos espera del otro lado? ¿Es posible que nos perdamos en el camino al descanso? ¿El inframundo comparte espacio con nosotros y en dónde estamos en este preciso momento? Los últimos años de mi abuelita Julia fueron muy delicados para ella, al igual que para nosotros, quienes la acompañábamos y cuidábamos a diario. En esos últimos años, se podría decir que quedó en cierto estado vegetal. Pues ya no hablaba, no podía caminar y casi en todo necesitaba una ayuda. Sin embargo, aún podía abrir sus ojos y en su tierno mirar nos podía transmitir sus sentimientos. Una mañana, al subir a su habitación para bajarla con nosotros a desayunar, descubrimos con tristeza que había dejado de respirar. Ya está descansando, fue lo que dijeron mis padres. Y a pesar de que esa no era la primera ocasión en que enfrentaba el duelo por la partida de un familiar, sí fue la primera vez en que me costó tanto trabajo el asimilarlo. Pues me acoplé tanto a la rutina que compartía con mi abuela, que el hecho de tener que adaptarme a su ausencia de un día para otro, se sintió como si los días futuros se desvanecieran para mí, fue como caer del último piso de un edificio, o como si me hubiesen arrancado una parte significativa de mi esperanza. Lo cierto es que, por más que uno se crea capaz de lidiar con la muerte de un ser querido, cuando ésta sucede, quedamos al descubierto del dolor más tormentoso de experimentar. Y debido al gran apego que le tuve a la abuela y que le seguía teniendo, le supliqué a mis padres porque conservaran las cosas de su habitación tal y como estaban, al menos en lo que yo lograba alcanzar el punto de la aceptación. De esta manera, en los días en que más deseaba tenerla a mi lado, lo que hacía era entrar a la que era su habitación y allí me quedaba a recordarla por horas. A un lado de su cama había una vieja radio. Esta no captaba muchas estaciones, pero aún así funcionaba después de casi 30 años desde que la consiguió. Como sabía lo mucho que ella disfrutaba de la música y de sus grupos favoritos cuando estaba viva, a diario le ponía la estación de los clásicos, Universal Stereo, en el 88.1. Aquella radio, a pesar de ya no usarse, la quise dejar conectada a su enchufe de siempre, tan solo para quedarme con la falsa sensación de que aún podía seguir disfrutando de la música con mi abuela. Y una tarde en la que me quedé solo en la casa jugando videojuegos, entre los efectos de sonido que emitía el juego, me pareció escuchar a lo lejos la voz de un hombre anunciando parte de la programación musical. Por lo que confundido, después de que le puse pausa a la consola, me percaté de que el ruido provenía del cuarto de mi abuela. Y aunque aquello me pareció algo extraño, no sentí miedo en ningún momento, pues era algo de esperarse con un aparato tan antiguo. Sin embargo, las cosas extrañas comenzaron a suceder en el momento en que puse un pie en la habitación. Tan pronto como entré, el volumen se disparó al máximo, como si alguien lo hubiese subido a propósito. Y muy para mi sorpresa, descubrí que la canción que se estaba reproduciendo llevaba el nombre de mi abuela. Se trataba de Julia Dream, de Pink Floyd. Siempre creí en las casualidades, pero aquello me pareció algo diferente. Como la canción decía el nombre de mi abuela, la quise dejar encendida hasta que se acabó. Una vez que volví a apagar la radio, solo por curiosidad se me ocurrió decir en voz alta: abuelita, si se trata de ti, por favor házmelo saber esta noche. Después, regresé a mi cuarto, ahora sin ganas de continuar jugando por lo extraño que resultó lo último. La radio no se volvió a encender en la noche, ni siquiera al irme a acostar, así que pensé que solo había atestiguado una casualidad bastante puntual. No obstante, cerca de las 4 de la mañana, la radio se volvió a prender con el mismo volumen tan fuerte de antes. Y lo desesperante y escalofriante fue que, en lugar de transmitir música, lo que se escuchó fue el escándalo de una interferencia horrible. Debido a ese escándalo insoportable, mis padres también se despertaron y, al igual que yo, fueron hasta el cuarto para apagar la radio cuanto antes. Mi padre, quien se caracterizaba por ser un hombre de carácter severo, procedió a desconectar el aparato,
mientras vociferaba una sarta de groserías. Molesto por su actitud, le dije, no deberías de hablar así en el cuarto de mi abuela, quien también fue tu madre. Y como respuesta, me alzó la voz y me reclamó que ella ya estaba muerta y que, por lo tanto, él era libre de expresarse como le diera la gana. Con tal de irme a dormir tranquilo, decidí no seguirle dando pie al problema. Quedándome con la impresión de que lo sucedido en la noche había sido obra de una clase de comunicación con el más allá, al día siguiente volví a la habitación, llevando además una libreta y también pluma, para apuntar si es que registraba algo anormal. Después de estar una hora sentado en la cama, la radio se volvió a encender. Desafortunadamente, en esa ocasión, la canción que estaba puesta hablaba acerca de pesadillas, un inframundo, y la angustia constante por no saber en qué forma encontrar un camino a la luz. Las letras me resultaban tan específicas que no pude evitar sentirme aterrado con lo que escuchaba, incluso si se trataba de una canción ordinaria. En el momento en que ésta se terminó, apagué el aparato y pedí que por favor me diera señales más claras. Dicho esto, la misma interferencia de la madrugada regresó. Antes de que siquiera pudiera callar la radio, mi padre volvió al cuarto y con molestia me reclamó por estar haciendo experimentos con la radio de mi abuela. Al compartir con él las cosas que me estuvieron pasando, en lugar de convencerlo de que algo extraño ocurría en torno al espíritu de mi abuela, solo conseguí que se molestara más que antes y me obligara a salir. Por lo que el resto de la tarde no pude quitarme de la mente la idea de que mi abuela se hallaba atravesando por algo tormentoso. Y revisando las últimas letras de las canciones que se me permitieron escuchar, el mensaje que me dio a entender era que se sentía desesperada por salir de allí. Pero, ¿por salir de dónde? Eso era algo que me resultaba imposible de saber. Después de la última discusión con mi padre, ordenó que ya nunca volviera a conectar la radio. Y haciendo caso a su orden, regresé al cuarto y a pesar de que el aparato se hallaba desconectado, la interferencia surgió de nuevo. Tanto sonido escandaloso y repetitivo dejaba en claro que mi abuela todavía se sentía desesperada por ser escuchada y decirnos algo. ¿Qué es lo que intentas decir?, pregunté, de rodillas y de frente a la radio. Y actuando de la misma manera insoportable de antes, mi padre repitió el mismo círculo de siempre, entró al cuarto y se puso a reclamar. En cuanto volteé hacia atrás, tuve un fuerte dolor en el pecho, pues descubrí que en sus manos llevaba un martillo. Y al ver que se disponía a destruir el aparato preciado de mi abuela, tuvimos un pequeño enfrentamiento en el que yo me interponía en su camino y él se esforzaba por quitarme. Y antes de que lograra llegar a la radio, de la escandalosa interferencia, emergió un grito con la voz de mi abuela. Con mucha claridad la escuché gritar la palabra ayuda, tan fuerte, que fue casi como un aullido, que no solo llegó a mis oídos, sino que me estremeció en el alma. Sin poderle seguir el forcejeo a mi padre, tiró la radio y se arrodilló hasta ella, para después hacerla pedazos entre sus martilleos. Lleno de rabia, me apresuré a abandonar aquel cuarto, antes de que las cosas acabaran mucho peor entre nosotros dos. Y durante más de 2 meses, no volví a dirigir la palabra al hombre, a menos de que se tratara de algo estrictamente necesario. Después de que aquel artefacto quedara destrozado e inservible, las repentinas comunicaciones que sostenía con mi abuela por medio de la radio dejaron de existir. Y a pesar de lo que intenté comprando una nueva o haciendo uso de la de mi celular, los intentos fueron en vano. Creo que, de no haber sido por lo que hizo mi padre, tal vez pude contar con la oportunidad de entenderla, pero la ilusión quedó deshecha. En la actualidad, no hay día en el cual no investigue acerca de las almas en pena o los espíritus que se quedan atrapados en una clase de limbo o quizás un purgatorio. Los temas y las posibilidades me resultan muy confusos. Además de que no logro comprender en qué manera la podría ayudar si es que tuviese una respuesta. Me llena de escalofríos la idea de que, en algún momento,
puede que mi propia alma también se llegue a encontrar atrapada sin alcanzar el cielo. Y si ese llegara a ser el caso, creo que me gustaría enseñarles a mis futuros hijos a tener una mente abierta con respecto a los muertos y las pocas formas con las que cuentan para comunicarse. El famoso mago Houdini dijo una vez que, si en verdad existía algo después de la muerte, entonces su alma se haría cargo de hacérnoslo saber desde cualquier plano en que se encontrara. Tal vez no es que ellos se esfuercen por comunicarse, sino que, más bien, somos nosotros quienes no estamos del todo dispuestos a escucharlos. La última tarde en que estuve en casa de mis padres, hubo fuertes lluvias durante más de 3 horas seguidas. En aquella ocasión, vi que en una de las ventanas empañadas alguien dejó escrita la palabra SOS. Y a pesar de que respondí el mensaje escribiendo la palabra ¿cómo?, ya no obtuve una respuesta. Conforme pasan los años, más me desespera el imaginar que mi abuela y probablemente otras almas en pena se encuentran estancadas en estos momentos y nada nos garantiza que nosotros no estaremos en su misma posición. Hora de las confesiones. Maldito queda el que tenga el atrevimiento de hacer esto. ¿Quieres experimentar el infierno en vida? Bien. Reto número 1. Cúbrete los ojos con las manos y piensa en cualquier persona que ya se encuentre muerta. ¿Listo? Reto número 2. Ahora descúbrete los ojos y vuélvelos a abrir si te atreves. Pero, te advierto, ese muerto ahora está detrás de ti mirándote y se encuentra molesto. Mi nombre es Axel Bolaños, y esto último que acaban de escuchar fue solo el comienzo de algo que desató no solo la histeria de mis radioescuchas, sino también una serie de eventos paranormales en gran parte de ellos, debido a una interferencia maldita en el programa. Y a pesar de que no hubo acusaciones por fallecidos, temo decir que las consecuencias para quienes aceptamos el reto fueron demasiado lejos. Si al final de todo lo que estoy por contar también te atreves a seguir los pasos del reto, de entrada, te digo que tienes mis respetos. En el año 2006, cuando la tecnología ya era buena, pero aún no lo bastante desarrollada, un par de amigos y yo nos quisimos aventurar a tener nuestra propia estación de radio improvisada en el Internet. Sin embargo, no queríamos ser como cualquier otro programa con la típica transmisión de canciones de moda y noticias en el mundo. No, nosotros tres queríamos transmitir algo de terror, suspenso y ritmo con música de Halloween. Lo que hacíamos era hablar sobre leyendas entre las pausas, para después poner canciones con letras espeluznantes, como el tema de Killer Clowns o El cementerio de mascotas. Y en el corto paso de un mes, conseguimos tener el cariño de un público, a pesar de ser un poco reducido. Los fanáticos de los temas escalofriantes nos escuchaban por las noches, de las 10 a las 3 de la mañana, que era cuando nuestra transmisión paraba. En un punto de las noches en que transmitíamos, mi amigo Adrián tuvo la idea de que trajéramos al programa alguna dinámica con la cual el público pudiera participar directamente con la transmisión, aportando quizás alguna experiencia o secreto. Y fue así como terminamos por crear la joya de nuestro programa, a la cual terminamos por llamar La Hora de las Confesiones. Al dar las 12 de la madrugada, lo que hacíamos era invitar a la gente a llamarnos o escribirnos desde donde estos quisieran, para después confesar al aire cualquier clase de cosa que desearan. Por supuesto, al principio no medimos las problemáticas que podrían surgir y ni siquiera contemplábamos las atrocidades con las que quedábamos propensos a tratar. Pues mis amigos y yo lo tomamos con cierto humor y sin pensarlo demasiado. A partir de abril de 2006, presentamos a nuestros escuchas La Hora de las Confesiones. Y en lo personal, no pensé que la gente le fuera a tener demasiado aprecio. Sin embargo, con el pasar de las semanas, fue gracias a esta dinámica que nos hicimos de más seguidores casi en un tiempo récord. Al principio, la gente confesaba cosas mínimas durante las llamadas, del tipo, me escondo en los baños de la escuela para tomar alcohol. Pero, con el paso del tiempo,
las confesiones fueron tomando rumbo más serios y descarados que inclusive a nosotros nos lograron dejar incómodos y sin saber qué decir. Y un par de veces, incluso nos vimos tentados a llamar a la policía, de no ser por nuestro temor a que cancelaran el programa. Entre las llamadas que hasta día de hoy recuerdo con escalofríos hacia la humanidad, tuvimos la de una mujer que nos confesó haberle hecho un trabajo de brujería a los hijos de sus vecinos, con tal de hacerlos enfermar para que no se acercaran más a su jardín. Y al preguntarle sobre la edad de estos, nos dijo que se trataba de niños de preescolar. Desde que escuché tal cosa me quedé helado, y para no darle seguimiento a la confesión tan bizarra, terminé por colgar. De pronto, lo que mis amigos y yo iniciamos como un chiste, se estaba convirtiendo rápidamente en la razón principal de que al menos yo ya no lograra dormir. Y justo cuando le propuse a Adrián que incluyéramos reglas en la dinámica, este arremató con una idea 1000 veces peor. Con tal de que el morbo de la gente creciera más, dijo que sería buena idea que hiciéramos con sus confesiones una clase de concurso, en donde al final de la hora se le hiciera una mención honorífica a quien nos hubiese contado la peor de la noche. Antes de contemplarlo le protesté que su idea era pésima, y aún así me insistió en que por lo menos lo pusiéramos a prueba para averiguar hasta dónde era capaz de llegar la gente. Para la noche del 6 de junio, como parte de un especial maldito, para celebrar el día 6 del mes 6 del 2006, invitamos a la gente a participar en nuestro primer concurso de las peores confesiones, el cual abarcaría el horario de todo el programa, con breves interrupciones musicales. Desde un día antes de que esto se llevara a cabo, ya sabía que los temas se iban a tornar más escabrosos que de costumbre, por lo que me fui preparando con algo de anticipación. Finalmente, el 666 llegó al calendario y era hora de que me encargara de atender a las enfermizas llamadas. Tan solo como calentamiento al programa, la primera confesión que se transmitió fue la de un sujeto extraño, que aseguraba que le gustaba ir a las plazas comerciales para espiar a las demás personas, y una vez que éstas se marchaban, comenzaba a espiar a una nueva familia, siguiéndola durante toda su visita, sin que se dieran cuenta. Molesto por lo enfermizo del caso, le dije a esta persona: amigo, tienes serios problemas, por favor, ve a un psicólogo. En las siguientes horas, las llamadas de las personas extrañas siguieron llegando por montones, haciendo de algunos un momento desagradable para la historia de las transmisiones y para otros lo contrario, debido al morbo que estábamos captando. Y faltando una hora para que pasáramos de la fecha 6 a 7 de junio, recibí aquella que parecía ser de todas la llamada más inusual. Lo primero que escuchamos fueron algunos gritos de sufrimiento a lo lejos, como si del otro lado se estuviese llevando a cabo una tortura masiva. Seguido de esto, una voz muy grave dijo que contaba con la peor de las confesiones y estaba seguro que sería el ganador. Tomándolo como puro alardeo, le ordené a esta persona que se apresurara a contar su confesión antes de que nos hiciera dormir por lo aburrido que sonaba. Y en respuesta, se escuchó del otro lado: pertenezco al auténtico infierno, y esta noche he poseído a un hombre inocente dentro de su propia casa para llevar a cabo esta llamada. Y poniéndome a reír, me burlé de este diciendo: ¿en serio crees que esa es la peor confesión de la noche? Es lo peor que he tenido la desgracia de oír, pero por lo poco creíble. Tras un gruñido molesto de escuchar, aquel que presumía ser un auténtico demonio me interrumpió, aclarándome que esa no había sido la confesión que debía hacer, sino una breve introducción para que lo conociéramos. Tras esa presentación, anunció: todos los que llaman a este programa se han portado de formas muy bizarras, y aquí en el infierno ya les tenemos una lista. Después de una extensa serie de intentos por intimidar al público, aquel ser demoníaco confesó lo siguiente: puedo hacer que todo aquel que escuche esto sepa si irá o no al infierno. Y luego de escuchar algo como eso, una parte de mí se rehusaba a continuar. Sin embargo, la intriga por saber más me orilló a permanecer en la llamada.
Y para saber quiénes de los presentes ya nos habíamos conseguido algún lugar en el infierno por nuestros actos despreciables, la voz en la llamada nos invitaba a participar en una serie de instrucciones por llevar a cabo, dejando en claro que en los días venideros estaríamos condenados a enfrentar diferentes tipos de desgracias, las cuales resultarían distintas para cada uno. La siguiente aclaración que nos hizo fue que, si no estábamos condenados a ir al infierno, entonces éramos libres de que no nos ocurriera nada, incluso si llevábamos a cabo sus pasos al pie de la letra. Aquello que nos estaba proponiendo en vivo sonaba como uno de los juegos más misteriosos y arriesgados de llevar a cabo, eso claro, si es que se trataba de algo real. Luego de que aceptáramos que se nos dictaran las instrucciones, mis amigos y yo, así como la mayoría de los radioescuchas, las seguimos. Hablando desde mi propia experiencia, diré que, aunque me parecieron pasos tontos, lo primero que pude sentir fue la respiración de alguien en mi nuca. Después, tras la instrucción 2, vi sombras deformes en el cuarto. Una vez que terminé de escuchar lo que moraba en el número 3, empecé a escuchar gritos de personas que parecían estar siendo torturadas. Esas voces estaban en mi cabeza y no se detuvieron hasta después de varios días de tormento. En cuanto a mis amigos, a Adrián se le infestó la casa con avispas y sin importar cuánto las matara, estas no se dejaron de multiplicar hasta que también pasaron los días. Después de la llamada del hombre poseído, las llamadas con reclamos de las personas no se detuvieron hasta que cancelamos por completo la transmisión de nuestro programa. Aquello representó una clase de ruleta rusa en donde a algunos les fue peor que a otros y a los que aún eran dignos del cielo no les ocurrió nada. Y para aquellos que quieran descubrir si ya los están esperando o no en el infierno, he transcrito las cosas dichas durante esa llamada. Aclaro, aparentemente no sucede nada si solo te limitas a oír y no a llevar a cabo, lo demás corre por tu cuenta. Maldito queda el que tenga el atrevimiento de hacer esto. ¿Quieres experimentar el infierno en vida? Bien. Reto número 1. Cúbrete los ojos con las manos y piensa en cualquier persona que ya se encuentre muerta. ¿Listo? Ahora descúbrete los ojos y vuélvelos a abrir si te atreves, pero, te advierto, ese muerto podría estar ahora detrás de ti mirándote y es probable que se encuentre molesto. Reto número 2. Apaga y prende la luz 2 veces, ¿acaso viste algo? Paso 3. Escucha con atención, y adul vine latigne, 7 la el. Viatata se termina isi. Regulile relé, multum esc pentro ascultare. Multum esc pentro ascultare. Viaje. En el 2015, durante la reapertura parcial de la línea 12, después de un evento en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, me dirigí a la estación Mixcoac para regresar a casa. Una extraña sensación me invadió, pero la ignoré. Al abordar el vagón, jugué Pokémon Rubí Mega. Al dejar de jugar, noté que estaba en el hospital 20 de noviembre, lejos de mi destino. Sin celular, usé mi Nintendo 3DS para confirmar que era la 1 de la tarde. Debería haber llegado a Tláhuac, pero estaba en Zapata. Una chica desapareció y un hombre ocupó su lugar. Confundido, bajé del metro en Zapata. Al salir, descubrí mi malestar y vómitos. No entendía las extrañas estaciones y necesitaba recuperarme. Así que, salí de la estación buscando descanso y un supermercado Chedraui. Afuera, vi una estatua de Quetzalcóatl y un parque desolado. Noté un homenaje a José José, a pesar de que había fallecido en 2019. Consideré la posibilidad de una distorsión espacio-temporal al tomar el metro. El letrero de la estación cambió a línea F, inexistente en el sistema. En el mapa, las líneas se identificaban con letras y colores inusuales, formando un hexágono con destinos extraños. La confusión aumentaba. Era tan raro,
e imposible que incluso algunas líneas del metro se adentraban en Puebla y otras dos cruzaban el estado de Morelos. El sistema de metro era mucho más grande y las líneas abarcaban distancias gigantescas. La línea en la que había descendido, la letra F, iba desde Huixquilucan hasta Chalco. Las líneas adicionales y los colores nuevos sugerían que me encontraba en una especie de realidad paralela, un mundo alterado. No sabía qué pensar, ni siquiera quería pensar. Pues, lo único que deseaba era irme a casa. Así que, caminé a la orilla de la calle en busca de un taxi, sin intenciones de volver a subir al metro. Aunque muchos taxis estaban siendo pintados de rosa en ese momento, aún había algunos con la combinación de colores dorado y rojo. Sin embargo, una mirada rápida reveló que no había ni rastro de ninguno de ellos, lo cual me pareció extraño considerando que aún estaba dentro de la Ciudad de México, en la estación Zapata. En ese momento, avisté un vehículo verde con franjas negras que se orilló, indicando que estaba disponible. Con precaución, me acerqué al conductor y le pregunté cuánto cobraría por llevarme a la estación de Tláhuac. El taxista frunció el ceño, pareció pensarlo por un momento y respondió de manera poco amigable que no le resultaba familiar esa estación en particular ya que había tantas estaciones de metro en la ciudad. Ante mi insistencia, le aclaré que me refería a la estación casi al final de la línea 12. El taxista me miró con desaprobación y de manera tajante afirmó que no me llevaría. Sin más explicaciones, arrancó y se alejó. Decidí intentarlo con otro taxi, pero esta vez preguntándole al conductor si podía llevarme al estadio sin especificar cuál. Y evité mencionar algo que pudiera no existir. El taxista me preguntó si me refería al Estadio Azteca y asentí. Durante el trayecto, mantuve mi mirada fija en la ventana, buscando desesperadamente cualquier anormalidad, y no tardé en percatarme de varias cosas. Lo primero que llamó mi atención fue un parque de diversiones iluminado con letreros de luces parpadeantes. Cuando pasamos al lado, noté que se trataba de un parque de juegos mecánicos. Más adelante, divisé un hospital que destacaba por una figura a escala del Ángel de la Independencia colocada en su azotea. Continuamos avanzando, y mis ojos se posaron en otro edificio singular que parecía ser una escuela. Sin embargo, lo más impresionante fue su fachada, decorada con una composición de vitrales, entre los cuales emergía en colores vivos la imagen de una monja. Mientras estábamos detenidos debido al semáforo rojo, mi atención se desvió a los nombres de las calles que supuestamente conocía. La avenida al frente era la reconocida Avenida Azteca, cercana al icónico estadio, y a su lado se extendía la calzada Tlalpan, una arteria principal de la ciudad. La avenida que conectaba la calzada con el anillo periférico era la Avenida Imán. Sin embargo, noté que ninguno de esos nombres correspondía a las calles que conocía. Pues, una comenzaba con la letra B y la otra con la letra D, pero los detalles exactos de esos nombres se me escaparon. El taxi se detuvo en una orilla del estadio para que pudiera bajarme y el conductor me informó que el costo del viaje sería sorprendentemente bajo, solo 50 pesos. Le pagué y se fue. Aunque las calles no tenían los nombres que deberían tener, todo lo demás alrededor del Estadio Azteca parecía estar en orden. Frente a mí, del otro lado de la calle, se encontraba la parada del Metrobús y a mi derecha estaba el puente peatonal con su respectivo letrero azul que indicaba el Estadio Azteca. A mi izquierda se extendía el puente vehicular, por donde los autos circulaban con total normalidad. Me sentí un poco menos inquieto porque ahí todo estaba relativamente bien. Así que, tomé asiento en un banco cercano, tratando de desviar mi mente de los pensamientos que recordaban que estaba en un lugar al que no pertenecía. Me encontré inmerso en el murmullo constante del tráfico, el sonido de los motores, los conductores que se insultaban mutuamente y las voces de las personas que caminaban por el lugar.
Intenté sentirme tranquilo, aferrándome a la sensación de normalidad que transmitían esos sonidos cotidianos. En eso, pude ver un destello de luz en el cielo. Alcé la vista y me encontré con un objeto extraño de forma ovalada que se desplazaba lentamente por el cielo. La altura a la que se movía era mayor que la de los helicópteros, pero menor que la de los aviones. Está de más aclarar que no era ni un avión ni un helicóptero, ya que la forma no se parecía y el objeto carecía de alas. Aunque no puedo afirmar que el objeto era metálico, sí sé que reflejaba un poco los rayos del sol. Miré a mi alrededor, buscando alguna reacción por parte de las personas que transitaban cerca de mí, pero todos parecían ajenos a aquel fenómeno. Me pregunté si era el único que podía ver esa extraña presencia en el cielo, o si todos los demás habían optado por ignorarla. En eso, se me acercó una persona, me agarró del hombro y me dijo: «Deja de verlo, vas a llamar la atención». Me volví hacia el hombre. Era un señor de unos 50 años. Le pregunté si sabía qué era eso, y él respondió que no sabía, pero que todas las demás personas, al parecer sí. Quiso saber cómo había llegado hasta ahí, y le dije que en taxi. Sin embargo, él se refería a cómo estaba ahí, si no debería estar ahí. Entendí su pregunta, pero en lugar de responderle, le hice la pregunta de si también había notado todas las cosas extrañas. La mirada del hombre se tornó sombría por un instante. Antes de responder, sus ojos transmitían una mezcla de temor y cautela. Luego, asintió moviendo la cabeza un poco. Me pidió que lo acompañara, ya que no era seguro platicar en la calle. Aunque era un completo extraño para mí, parecía ser la única persona que entendía mi situación. Por eso decidí confiar en él. Empezamos a caminar hacia el puente, del lado izquierdo. Volteó un poco de reojo hacia el cielo y el objeto ovalado ya no estaba. Cruzamos la gasolinera y llegamos hasta un hotel. Dentro, me comentó que él llevaba unos días atrapado. Y su única salvación hasta el momento había sido que los cajeros automáticos reconocían su tarjeta, lo cual le permitía cubrir sus necesidades básicas. Aún así, estaba consciente de que una vez que su dinero se agotara, se vería sumido en una situación extremadamente complicada. Me dijo que cuando quiso utilizar su celular para pedir ayuda a su familia, resultó que el celular estaba en blanco, sin ningún contacto registrado. Aún así, intentó marcar a los números que se sabía de memoria, pero la contestadora siempre le decía que la línea que estaba marcando no existía. Marcó al 911, al 066, al 068 y al 065, pero ninguno de esos números existía. Así que le pregunté por qué no intentaba salir. Me explicó que, desde su llegada al Estadio Azteca, había ido varias veces en la dirección que creía estaba el túnel, pero no daba con el lugar. Tampoco podía ir en taxi porque no sabía el nombre de la calle. Luego me preguntó cómo había llegado yo hasta ahí. Y le conté que había subido al metro y, cuando bajé, estaba ahí también. Quiso saber si recordaba en qué estación había bajado, y le dije que en la estación Zapata de la línea F. En eso, le pedí que me explicara a qué se refería con que no era seguro hablar en la calle. Me contó que, antes que yo, se encontró con otra muchacha que también estaba perdida. Solo que ella había caído en la desesperación y empezó a gritar en medio de la calle. Gritaba cosas como que quería irse a casa y que no pertenecía al lugar. Aquello se volvió incómodo cuando los transeúntes se detuvieron en seco y fijaron sus miradas en la muchacha. En ese momento, él se alejó de ella y se camufló entre la multitud. Pasaron apenas unos minutos cuando un grupo de militares llegó al lugar. Y sin mediar palabras, se abalanzaron sobre la muchacha y se la llevaron sin ninguna consideración, haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza. Una vez que los militares se llevaron a la muchacha, la gente retomó su camino, como si ese episodio fuera una mera interrupción de su rutina diaria.
El señor me sugirió que, tal vez, si volvíamos a la estación de metro por la que yo había entrado y abordábamos un vagón, podríamos salir de ese lugar. Me pareció una buena idea. Salimos del hotel y nos quedamos afuera, esperando ver un taxi que se acercara. En eso, me preguntó si sabía qué hora era. Así que, saqué mi 3DS de la mochila y revisé la hora. En la pantalla indicaba las 19:30, lo cual me desconcertó profundamente. No podía creer que hubiera pasado tanto tiempo desde que descendí en la estación Zapata. El transcurso de los minutos y las horas parecía desarrollarse de forma diferente en ese lugar. Él me mostró la hora de su celular, que marcaba las 4 de la mañana. Además, me dijo que todos los objetos y lugares en los que revisara la hora indicaban un horario diferente. También comentó que, durante todos los días que había pasado allí, nunca había experimentado el anochecer. Intrigado por su percepción del tiempo, le pregunté cómo podía estar seguro de que habían pasado varios días. Su respuesta me dejó sin aliento. Me dijo que su celular mostraba la fecha. Había llegado el 20 de febrero, pero su teléfono ya marcaba el mes de marzo. Escuchar eso fue como un balde de agua fría, porque la fecha de la que yo venía era de finales de noviembre. Tuve la intención de preguntarle de qué año venía, pero me dio mucho miedo y preferí no hacerlo. Pasaron unos minutos de silencio que parecieron eternos, hasta que finalmente vimos la luz roja de un taxi acercándose. Le hicimos la parada, y le pedí que nos llevara a la estación Zapata. El taxista nos informó que había ocurrido un grave accidente en una de las calles que usualmente tomaría para llegar más rápido a nuestro destino. Y explicó que, como alternativa, podría tomar un camino más largo y llegar a la estación Zapata desde la parte trasera, evitando el caos generado por el incidente. Sin embargo, advirtió que este desvío implicaría un tiempo considerablemente mayor, al menos el doble de lo normal, y que había mucho tráfico, lo que podría triplicar la duración del trayecto. Le comenté que no importaba, que no teníamos ninguna prisa. Entonces, inició el viaje. Y al igual que antes, estuve todo el tiempo mirando a través de la ventana. Por cierto, me parece que no lo mencioné antes, pero los rostros de todas las personas que caminaban por la ciudad eran inexpresivos y sus ojos eran opacos. A lo largo del trayecto, como era de esperarse, pude observar muchas cosas fuera de lugar. Apenas 5 minutos después de partir, nuestros ojos se toparon con un imponente edificio que guardaba sorprendentes similitudes con el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, esta versión distorsionada presentaba una peculiaridad. En su frente se encontraba una pequeña plaza en cuyo centro se alzaba un monumento semejante al Monumento a la Revolución. Continuamos avanzando y en la distancia pude distinguir un rascacielos que se alzaba en lo más alto del horizonte. Pero lo que más llamó mi atención fue la figura que coronaba su cúspide, una estatua de Cristo crucificado. También pasamos al lado de una mezquita. Sé que hay una en la Roma y otra en la Condesa, pero ninguna debería estar en el mismo rumbo que el Estadio Azteca. En un momento, el señor le solicitó al taxista que detuviera el vehículo, ya que tenía la necesidad de comprar algo urgente. El conductor asintió sin decir una sola palabra y en cuanto le fue posible, se detuvo frente a un establecimiento que en tamaño y fachada se asemejaba a un Oxxo. Sin embargo, algo que no encajaba era el letrero en la fachada, que indicaba que era una bodega aurrerá. El establecimiento incluso estaba pintado de verde, como es característico de dicha cadena de supermercados. El señor regresó con una cajetilla de cigarros, de una marca que jamás había visto en mi vida. Al taxista no le importó que el señor se pusiera a fumar dentro del auto y continuamos el viaje. Ahí me di cuenta de que, en todo el tiempo que había estado ahí, no había ningún perro ni gato, tampoco palomas, nada. De pronto, el señor le pegó en el hombro al taxista y, con un tono bastante exaltado, le pidió que se detuviera.
En cuanto el taxi se detuvo, el hombre salió corriendo a toda prisa. Le pagué al taxista rápidamente y me apresuré para alcanzar al señor. Agarré su brazo tratando de detenerlo y le pregunté qué estaba sucediendo. Sus ojos se fijaron en una mujer que se alejaba en la distancia y con voz temblorosa me dijo que esa era su esposa. Sin soltarlo, traté de razonar con él. Le recordé que no estábamos en nuestro lugar de origen y que esa no era su verdadera esposa. Sin embargo, su respuesta me dejó atónito. Con voz quebrada, me dijo, «No lo entiendes, mi esposa murió hace 8 años, y esa mujer que va caminando es mi esposa». Sentí que las piernas me temblaron, sus palabras resonaron en mi mente, dejándome perplejo mientras miraba a la mujer, que él se alejaba en la distancia. El Señor me pidió que lo acompañara, que fuéramos por su esposa y la lleváramos de regreso con nosotros. Ni siquiera tuve tiempo de decirle algo cuando él se volteó y empezó a caminar a paso veloz para alcanzar a la mujer. Lo seguí a una distancia prudente, consciente de que su actitud estaba atrayendo miradas curiosas de las personas que transitaban por la calle. Después de varios minutos de caminar, el hombre finalmente alcanzó a la mujer. Yo me detuve unos 10 metros de distancia, observando cautelosamente. La mujer se giró hacia él y pareció reconocerlo. Una expresión de asombro y confusión cruzó su rostro, pero pronto se transformó en una mezcla de alegría y preocupación. El hombre intentó tomar de la mano a la mujer, pero ella se soltó rápidamente. Sé que intercambiaron palabras, pero no alcancé a escuchar lo que dijeron. La situación se volvió tensa cuando el hombre comenzó a quitar sus manos y algunas personas se reunieron alrededor de ellos. Desde la distancia, pude ver que se aproximaban militares. Se acercaron rápidamente al hombre y lo rodearon, colocándole esposas para llevárselo. En ese momento, el hombre giró su mirada hacia mí y pareció decirles algo sobre mí. Y en eso 2 militares se dirigían hacia mí. Quise dar un ataque de ansiedad, pero por suerte logré mantener la compostura y controlar mis nervios. Uno de los militares me informó que el hombre había mencionado que me conocía, asegurando que yo estaba acompañándolo. Rápido, mi mente se puso en marcha. Lo que hice fue señalar hacia lugares exactos donde me había bajado del taxi. Y les expliqué que en ese mismo sitio, el hombre se me había acercado para robar mi teléfono celular y mis cigarros. Luego, lo seguí desesperado por recuperar mis pertenencias, pero luego lo vi aproximarse a la mujer y ya no supe cómo reaccionar. Sus miradas se cruzaron por un instante, aún quedaba una pizca de duda en sus rostros. Uno de los militares me preguntó si no me importaba que me revisaran. Le respondí que podían revisar sin problema. Los soldados tomaron mi mochila y la abrieron, registraron cada objeto y luego pasaron a revisarme a mí. Uno de los militares se quedó ahí conmigo y el otro fue a quitarle las cosas al señor. Me las entregó, luego me hizo el comentario de que yo era muy joven para fumar. Yo solo hice un gesto. El otro militar me preguntó si el hombre no me había dicho alguna cosa extraña. Le respondí que sí, que me había comentado que venía de fuera. El militar quiso saber si yo entendía a qué se refería. Respondí que no, pero que de seguro se trataba de uno de tantos locos que andaban sueltos por las calles. Y después de eso se fueron. Lo último que pude ver de aquel señor fue que lo subieron a un vehículo con muchos logos. Me quedé parado tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Me apoyé en un poste y comí mientras intentaba reflexionar con la cabeza fría. Después de unos minutos, continué caminando hacia la acera de una de las calles y esperé un taxi. En el camino hacia la estación, nos detuvimos en un semáforo. Y por la parte de mi ventana, unos trabajadores intentaban limpiar una pared grafiteada con 2 frases escritas con aerosol: si puedes escapar, hazlo y no termines encerrado en las alcantarillas. El resto del camino se me hizo eterno, y ya abrumado, decidí relajarme un poco y cerrar los ojos.
No quería saber más, no deseaba seguir comparando la realidad con el lugar en el que me encontraba. Solo quería poner fin a todo eso. Finalmente, regresé a la enigmática estación de metro de la línea F. Mis manos sudaban, sentía que uno de mis ojos parpadeaba rápidamente y un pequeño espasmo hacía vibrar un costado de mi cuello. Mi garganta estaba reseca e incluso me dieron ganas de orinar. Era como si todo mi cuerpo supiera que estaba a punto de lanzar un volado en el que podía regresar o perderme para siempre. Respiré profundo y caminé hacia el interior de la estación. Compré mi boleto, crucé las vallas, llegué hasta el andén, mezclándome con el resto de la gente y esperé. Al final del túnel, pude ver que se aproximaba un vagón. Afortunadamente, cuando el vagón llegó, encontré un asiento vacío, me acomodé y saqué de la mochila mi Nintendo 3DS para jugar Pokémon Rubí Omega. Si aquel iba a ser mi último viaje en metro, al menos quería pasarlo haciendo algo que me había gustado desde niño. Al pasar poco más de una hora, dejé de jugar porque ya no faltaba mucho para llegar. Guardé la 3DS en mi mochila y me preparé para bajar en la siguiente estación. Ni siquiera tuve la intención de mirar cuál era el nombre, no me interesaba. Al final, solo había dos opciones, o había vuelto, o me había quedado atrapado. Un señor de traje y corbata que estaba sentado frente a mí me preguntó si sabía la hora, pero le comenté que me habían robado el celular. En eso, empecé a sentirme mal. Mi cabeza daba vueltas, mi estómago se retorcía. Repentinamente, las luces del vagón se apagaron, dejando todo a oscuras. Cuando las luces volvieron, el vagón ya estaba detenido en la estación, pero justo cuando me iba a poner de pie, algo captó mi atención. El señor de traje y corbata que estaba sentado frente a mí, quien momentos antes me había preguntado la hora, ya no estaba allí. En su lugar estaba una muchacha. No le di mucha importancia y bajé del vagón. La sensación de náuseas aumentaba y mi cabeza daba vueltas. Rápidamente me dirigí hacia el baño y estuve vomitando por unos 5 minutos. Al salir de la estación para buscar un lugar donde sentarme, me di cuenta de que estaba de vuelta en casa, era la estación Zapotitlán. Cruzando la calle, estaba el barandal rojo y en el camellón de enfrente había bicicletas estacionadas y a mi derecha el letrero azul con blanco de la cerveza Corona que decía Abarrotes Dañez. Me senté en los escalones que estaban ahí, saqué mi 3DS para ver la hora y decía que era la 1:20 de la tarde. Si bien no estaba en la estación Tláhuac, desde ahí podía ir caminando perfectamente hasta mi casa. Me sabía el trayecto de memoria. Tuvieron que pasar casi 7 años para que yo tuviera el valor de volver a utilizar el metro. A mediados del 2022, tomé un vagón. En esos 7 años, me moví en moto, tuve que pedirle dinero prestado a un amigo para poder comprarla, pero prefería eso que usar el metro. Han pasado muchos años desde que, a finales del 2015, un vagón de la línea 12 del metro me llevó a un lugar completamente desconocido. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alula.